Europa. Henry Arturo Olazo Chapiama, Pichanaki. Bien, buenas noches, Pichanaki. Pichanaki presente. Ustedes me avisan entonces cuando empezamos, porque saben que yo empiezo, o sea, yo entro a las 8 y a las 9 en punto estamos terminando. Así que ustedes me dicen. Mi buenas noches. Puede iniciar porque la clase como va a quedar grabada. Perfecto. Bien. Déjame acá ahora que termine de cerrar este teléfono que me están mandando justo ahora mensajes. Listo. Bueno, buenas noches. ¿Con quién me habló? Soy la Es secretaria de la Escuela de Evangelización. Mi nombre es Tamara. Tamara. Mucho gusto, Tamara. Bueno, pues entonces empezamos. Empezamos. Yo no sé si ustedes empiezan con una oración o empezamos así. Vamos a empezar con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que venga a cada uno de nosotros. ¿Listo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche de nuestra segunda clase de Doctrina Social de la Iglesia, pedimos al Espíritu Santo que venga, que nos ayude a abrir la mente, el corazón, para poder entender esta enseñanza social que la Iglesia nos da. Que estemos dispuestos a, a recibir cualquier enseñanza, así sea la más humilde, y que luego podamos aplicarla en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo de evangelización. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a empezar entonces. Y vamos a empezar, como hace tanto tiempo que no nos vemos, vamos a empezar recordando. Primeramente, pedirles disculpas porque hoy día he llegado de Lima y en Lima estaba haciendo un frío y me ha gripado. Así que si me da ganas de estornudar, me van a disculpar. Pero estoy ahí con la gripe. Bien, entonces vamos a empezar. Habíamos hablado de la historia de la doctrina social de la Iglesia que nos que nos va a ayudar o que nos ayuda a entender qué es la doctrina social de la Iglesia. Y luego habíamos dado un concepto, habíamos revisado algunas encíclicas a través de los años de los diferentes papas. Y luego habíamos dado un concepto, ¿verdad? Entonces, que la doctrina social de la Iglesia es la enseñanza moral. Y es moral porque es parte, la doctrina social de la Iglesia es parte de la teología moral. Entonces, es la enseñanza moral elaborada en el seno de la Iglesia, porque siempre hemos revisado las encíclicas que le han dado los papas, ¿verdad? Entonces, elaborada en el seno de la Iglesia como respuesta a los problemas sociales, políticos, producidos a partir de la revolución
industrial, ¿no? Entonces, a partir de 1891, con León XIII y la encíclica Rerum Novarum. Entonces, este es el inicio. Habíamos dicho también que había que distinguir doctrina social de la Iglesia y enseñanza social de la Iglesia. Enseñanza ha habido siempre, ¿no? Porque el hombre es un ser social y la Iglesia es nuestra madre y es nuestra maestra. Entonces se preocupa por lo que nos sucede. Entonces, enseñanza ha habido siempre, pero doctrina, es decir, ese cuerpo ya de enseñanzas, esa recién surge a partir de Rerum Novarum con León XIII, ¿no? Bien, hasta ahí habíamos visto en la clase anterior. Luego habíamos dicho también que era necesario tomar en cuenta algunos puntos. En primer lugar, que la doctrina social de la Iglesia no es una ideología, ¿no? Es una enseñanza de la Iglesia. Luego nos da, ¿qué nos ofrece? ¿No? Es una tercera vía intermedia, como creían algunos, que por acá estaba el comunismo, el marxismo, y por acá estaba la, otra ideología, otras ideologías, y esta se ponía como punto intermedio. No, no es así, ¿no? Entonces, es una enseñanza que nos ofrece principios para reflexionar sobre cuestiones sociales. Eso es lo que nos da la doctrina social de la Iglesia. No nos da soluciones concretas, es decir, no nos dice, esto tienes que hacer, esto tienes que hacer. No, nos enseña principios que nos van a ayudar a reflexionar para ser nosotros los que tomemos las decisiones de cómo actuar en diferentes problemas sociales que se nos presenten, que se nos presentan día a día, ¿no? Entonces, más o menos esto fue lo de la clase anterior. Y hoy vamos a ver, son cuestiones teóricas, pero nos ayudan para sentar bases sobre lo que es la doctrina social de la Iglesia. Hoy vamos a ver las fuentes, los valores y los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Vamos a nombrarlos, no vamos a quedarnos en alguno de ellos de manera especial, porque luego en las diferentes clases vamos a ir viendo algunos temas que van a tocar estos principios. Bien, entonces, ¿cuáles son las fuentes de la doctrina social de la Iglesia? La primera fuente es la revelación contenida en la Sagrada Escritura, es decir, las enseñanzas fundamentales de la fe que se encuentran en la Sagrada Escritura. Nuestro primer referente cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia es Cristo. Es Cristo y sus enseñanzas contenidas en la Biblia. Por eso es necesario que nosotros conozcamos a Cristo, porque somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Tenemos que conocer a aquel a quien seguimos. Entonces, nuestra primera fuente es la Sagrada Escritura, la revelación contenida en la Sagrada Escritura. Nuestra segunda fuente es las enseñanzas de los santos padres. Fíjense que siempre se dice que la doctrina social de la Iglesia es la desconocida, porque tal vez si conociéramos la riqueza que hay en las enseñanzas, por ejemplo, de los santos padres, nos quedaríamos realmente maravillados, porque nos toca tan al corazón y a lo que podemos o debemos hacer en nuestra vida diaria, en nuestra vida social. Entonces, tiene un contenido muy, muy rico, las enseñanzas de los santos padres. También ahí están las enseñanzas de los grandes teólogos, ¿no? Que han hablado de doctrina, de contenido social.
en la evangelización, ¿no? Luego también está el magisterio de la Iglesia, lo que la Iglesia nos va enseñando. Entonces, estas son las tres fuentes principales de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Ahora, ¿cuáles son los valores fundamentales de la doctrina social de la Iglesia? Para ello he tomado el compendio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Se acuerdan que en la clase anterior decíamos, cuando hablamos de la historia y de las diferentes encíclicas dadas por los diferentes papas, y decíamos, cuando llegamos a 2004, decíamos, acá no surgió una encíclica, pero sí fue un momento importante porque a petición de San Juan Pablo II se comenzó a elaborar el compendio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Y quién lo elaboró? Principalmente, fueron varios, pero principalmente estuvo a cargo de quién, de quien sería Benedicto XVI. Entonces tiene una riqueza muy grande este compendio, pero fíjense, todo este compendio no es igual que la doctrina, no es algo cerrado, ¿no? Porque ustedes han visto que con los años los problemas sociales son diferentes y los diferentes papas también son los encargados de reflexionar sobre estos problemas sociales, es decir, se va actualizando. Esa doctrina social de la Iglesia que empezó con León XIII en 1891 se va actualizando. Y eso nos muestra por qué los papas eh, eh, cuando sacaban varios de ellos y en varias encíclicas, cuando sacaban esas encíclicas, decía, por ejemplo, a los 40 años de la Rerum, a los 80 años de la Rerum Novarum, a los 100 años de la Rerum Novarum. Es decir, la doctrina social de la Iglesia se va actualizando. Entonces, en el compendio está hasta el 2004, que se elaboró y salió a la luz. Pero a partir de los 2004 también hubieron otras encíclicas de Benedicto XVI y ahora del Papa Francisco, ¿no? Bien, pero para los valores fundamentales hemos utilizado este compendio de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, miren, todos los valores sociales son inherentes a la dignidad de la persona humana. Es decir, todos los valores sociales le pertenecen a la persona humana, son inherentes a ella, son inherentes a su dignidad. Cuando uno quiere vivir completamente la dignidad como persona humana, pues tendrá que vivir estos valores. O estos valores, al revés, hacen que la dignidad de la persona humana se haga más visible, ¿no? Um, eh, estos valores nos llevan, cuando nosotros los vivimos, nos llevan a una perfección personal, ¿no? A una perfección personal. Fíjense, ¿cuál es nuestra vocación? Nuestra vocación es la santidad. A eso estamos llamados todos. Y estos valores sociales, cuando los vivimos realmente, nos ayudan a lograr esta, no totalmente esta santidad ni totalmente esta perfección, porque solo Dios es perfecto, pero por lo menos a acercarnos a Él. Y algo muy importante también es que la vivencia de estos valores nos van a ayudar a llevar una convivencia social más humana. Fíjense, más humana. Ahora, cuando hablamos de que nos estamos deshumanizando, que la sociedad con sus antivalores nos deshumaniza, la doctrina social de la Iglesia nos dice, ojo, hay que practicar, hay que vivir estos valores para humanizar nuestra vida. ¿Por qué? Porque la sociedad muchas veces sustituye estos valores por el interés personal, por la conveniencia o por el propio gusto desde una concepción individualista y hedonista, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. Además, esta sociedad nos ofrece, nos da unos criterios nos ha impuesto
unos criterios de utilidad y tener sobre la dignidad humana. Entonces ya casi la dignidad humana está como que está así diluyéndose, no se vuelve tan visible, no está tan visible en las personas. Miren, estos valores son cuatro valores fundamentales. Fíjense, son valores que no se actualizan. Se actualiza la doctrina social de la Iglesia, pero los valores son permanentes, igual que los principios de la doctrina. Son permanentes. Muchos ahora decimos, no, es que la sociedad cambia y hay que adecuarnos a la sociedad. No, hay que adecuar esos cambios en la sociedad a estos valores esenciales, a estos principios fundamentales, ¿no? No hay que mundanizar nuestra fe, hay que cristianizar nuestra sociedad porque somos seguidores de Cristo. Entonces, estos valores son cuatro principalmente. Uno es la verdad, el otro es la libertad. El otro valor es la justicia. Y por último, y no el menos importante, sino al contrario, el que envuelve estos tres es la caridad. La caridad. A ver, la verdad. La verdad está contenida en la escritura y consiste en la revelación de Dios como palabra. Es decir, la verdad es Cristo. Y él mismo se identifica así, ¿no? Y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, cuando nosotros tengamos dudas de cómo actuar, cuando nosotros tengamos dificultades para decidir, para saber cuál es la verdad es Cristo. Acudamos a Él, acudamos a su palabra, acudamos a su vida, cómo actuó, eh, a quién se acercó, eh, acudamos a Él. Él es la verdad. Y vivir en la verdad tiene una importancia vital en nuestras relaciones sociales, ¿no? Nada mejor que empezar, incluso en nuestras relaciones amicales, en nuestras relaciones de pareja, nada mejor que empezar con la verdad, ¿no? Hay un dicho que dice, nada se oculta bajo el sol, ¿no? Algo así es. Nada se oculta bajo el sol, creo que es así. Es decir, la mentira siempre va a salir a relucir, siempre. Entonces, empezar siempre con la verdad y así vamos a mejorar nuestras relaciones, no solamente a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de trabajo, sino también a nivel de sociedad, ¿no? Entonces, la verdad es muy importante. Y tiene una significación especial en nuestras relaciones sociales. No hay nada oculto bajo el sol. Ahí está, ¿ves? Ya me ayudaste, Alejandrina, gracias. Ah, bueno, esa es la verdad. Entonces, ¿qué nos hace falta? Hay que buscar la verdad, hay que conocer a Jesús, hay que acercarnos a Él, ¿no? Y luego hay que enseñar a los demás. Hay que enseñar a los demás que existe una verdad a la que tenemos nosotros que ser fieles. Si queremos vivir bien, ¿no? Si queremos vivir felices, si queremos que nuestras relaciones no sean tan turbias ni tan tóxicas, ¿no? Para tener buenas relaciones a nivel de todo, de pareja, de amigos, a nivel de trabajo, a nivel de todo, hay que buscar la verdad. Hay que empezar siempre con la verdad. Entonces hay que promoverla, hay que enseñarla y hay que promoverla. Otro de los valores de la doctrina social de la Iglesia es la libertad. La libertad. Y fíjense, la libertad es el signo
eminente de la imagen divina y como consecuencia signo de la dignidad de cada persona, ¿no? Dios me ha creado a su imagen y semejanza y me ha dado la libertad. Pero fíjense acá, la libertad en responsabilidad. Una libertad que no tenga la responsabilidad, que no sea responsable, no es una libertad, es un libertinaje, pero no es libertad. ¿Por qué? Porque la libertad hace que yo actúe en favor de los demás sin ofender a los demás y en favor mío y sin ofender mi vida y mi dignidad, ¿no? Entonces yo tengo que ser responsable. No es, no, yo soy libre y hago lo que quiera. No, no, no. Yo tengo que ser responsable con mis actitudes, con mis actos, con todo lo que haga, ¿sí? Con mi libertad. Siempre tengo que ser responsable. Cuando no hay responsabilidad, entonces no estamos viviendo la libertad. Luego, la libertad también nos ayuda a realizar nuestra vocación personal, ¿no? Nuestra vocación personal. La libertad también significa que podamos nosotros expresar nuestras opiniones, decidir nuestro estado de vida, pero con responsabilidad, ¿no? Cuando yo soy capaz de decidir por lo que soy, por lo que hago, lo que voy a estudiar, en qué voy a trabajar, tomar decisiones con libertad, tiene que ser entonces con responsabilidad. Ahora, la libertad también debe ejercerse cuando yo soy capaz de rechazar aquello que es negativo, ¿no? A veces pareciera que ahora nos quieren imponer criterios, ¿no? No, porque los otros piensan así, nosotros también tenemos que pensar así, porque si no estamos contracorriente o estamos siendo retrógrados o nos hemos quedado estancados en el pasado, etcétera, etcétera, etcétera. No, nosotros tenemos nuestra verdad y en base a esa verdad es que decidimos, en base a esa libertad también es que decidimos. Por lo tanto, yo puedo decidir, ¿no? A pesar de que la sociedad me lluevan otros criterios y otros antivalores porque no son valores, entonces yo puedo decidir y decir, no, yo soy libre y soy responsable. Eso daña mi vida. Eso daña mi dignidad como persona. Eso daña a mi familia. Y por lo tanto, yo soy libre de decir, no, no lo sigo, ¿no? Hay que ser valientes, hay que ser fuertes y por eso necesitamos orar mucho, porque en esta época el mundo a veces nos quiere convencer de cosas que no están bien, que no han sido, que no están aprobadas, si se puede decir, por Dios, que es nuestro creador, ¿no? Entonces, hay que tratar de saber decidir en responsabilidad. Bien, otra de los valores de la doctrina social de la Iglesia es la justicia. La justicia. Y la justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La justicia tiene que ver mucho con el bien común. El bien común es uno de los principios que vamos a estudiar después, pero tiene que ver mucho con ser justo significa hacer el bien a los demás. Esa es la verdadera justicia, ¿no? Hacer el bien a los demás. Ahora, por sí sola la justicia no basta, ¿no? Tiene que estar envuelta, tiene que estar animada por la caridad.
por la caridad. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica define a la justicia como el hábito por el cual el hombre le da a cada uno lo que le es propio mediante una voluntad constante y perpetua. Santo Tomás de Aquino debe ser también un referente nuestro, padre de la Iglesia, santo, doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, ¿no? La justicia, entonces, en un sentido general, es una virtud por la cual una persona dirige sus acciones hacia el bien común. Esa es la justicia. No pensar individualmente en mí, en lo que me es, o egoístamente en mí y en lo que a mí me gusta, ¿no? Sino en lo que es bien para todos, lo que va a ser bien para todos. Esa es la verdadera justicia, ¿no? Y por último, el valor de la caridad, ¿no? La caridad se define como el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, por amor a Dios. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, a mi hermano, como a uno mismo, por amor a Dios. Porque yo amo a Dios, porque yo decido por Dios, porque yo elijo seguir a Dios, a Cristo, entonces yo elijo también ayudar, amar, respetar al hermano, ¿no? La caridad tiene que ver con Dios y tiene que ver con el hermano. Fíjense que dice que la caridad es algo sobrenatural que necesitamos. Sobrenatural porque viene de Dios, porque es el amor de Dios que acude a nosotros. Y nosotros necesitamos de ese amor para poder amar a los demás, ¿no? Cuando nuestro amor es limpio, es bonito, no es egoísta, es un amor que viene de Dios. Cuando es turbio, cuando es tóxico, cuando es egoísta, es exigente, habría que preguntarnos si es realmente amor, ¿no? La caridad, fíjense que dicen que es aquella que envuelve todas las virtudes y que hace que todas las demás virtudes sean virtudes, sean virtudes. Por ejemplo, dice acá, a ver, por acá lo leí y me parece importante. Dice, por ejemplo, una inteligencia sin caridad te hace perverso. Fíjense. Sí, pues a veces los que son muy inteligentes son un poco déspotas, ¿no? Como que se colocan encima. Entonces, una inteligencia sin caridad te hace perverso. La justicia sin caridad es inmisericordia, no tiene misericordia. Nosotros buscamos la misericordia principalmente, ¿no? Luego dice la diplomacia, que está tan de moda hoy en día, sin caridad es hipocresía, ¿no? La riqueza sin amor te hace avaro. Es el querer la plata, por el dinero en sí, no para que me sirva para algo, para compartirlo con los seres que amo, ¿no? No, por eso la riqueza sin amor te hace avaro. La pobreza sin caridad nos hace perder la dignidad. Fíjense, yo asumo que soy pobre, lo asumo, ¿no? Por diferentes, no, Dios no quiere que seamos pobres, no quiere, Dios quiere que seamos felices, ¿no? Pero a veces la pobreza, por malas decisiones, porque no he tenido las oportunidades, soy pobre. Pero si yo vivo mi pobreza llorando, envidiando, voy a ser infeliz y no voy a dejar que mi dignidad como ser humano se trasluzca a los demás, ¿no? Entonces, cuando yo soy pobre y asumo que soy pobre, que no he tenido lamentablemente las posibilidades de tener lo que tienen los demás,
pero tengo mi dignidad, que es el valor que tengo, el valor más grande como ser humano, y lo vivo y vivo mi pobreza y me contento con lo que tengo, lucho por conseguir algo más, ¿no? Pero no con esa desesperación que me hace infeliz. Entonces, si no es así, la caridad, ¿dónde estoy acá? La pobreza nos hace perder la dignidad, ¿no? Luego dice, la belleza sin amor nos hace vanidosos, nos hace vanidosos. La verdad sin caridad nos hace hirientes. ¿Mm? Hay que decir la verdad siempre, pero hay que saber decirla. Y no es, no, yo una mentirita chiquita por hacerte el bien, no. La verdad es lo mejor. La verdad es lo mejor. No, pero va a sufrir la señora. ¿Cómo le decimos la verdad? No sabemos. No sabemos si al contrario, con nuestra mentira, hacemos que sufra más, ¿no? Entonces, la verdad es lo mejor, aunque nos cueste, porque nos hemos acostumbrado a decir una mentirita chiquitita. Y después se descubre la mentira y quedamos como mentirosos, y ahí sí estamos sufriendo más, ¿no? Entonces, esos son los valores. Son 4 valores de la doctrina social de la Iglesia que son permanentes, que están, que permanecen en el tiempo. La verdad, la libertad, la justicia y la caridad. Y la caridad es la que envuelve todos los valores. Hasta ahí. ¿Estamos bien? Para pasar rapidito, a ver si todavía tenemos tiempo para pasar a los principios. Vamos a tocar nada más los principios. Mejor los decimos y luego ustedes hacen sus comentarios. Ya de paso que yo descanso un poquito porque estoy como un poquito ronca. Ya. Entonces ya hemos visto los valores de la doctrina social de la Iglesia. Muy importantes. Si son valores cristianos, ¿qué valores? Valores que los debemos vivir día a día, ¿no? Ahora vienen los principios fundamentales, esos que están presentes desde la primera encíclica que vimos, la Rerum Novarum, pasando por todas, están presentes los valores y estos principios, ¿ya? Entonces, ellos están en el tiempo permaneciendo, permanecen en el tiempo. Entonces, fíjense, los valores se complementan, se complementan mutuamente. Y los principios también. No podemos decir, ay, yo elijo vivir, practicar este valor y los demás no. No, todos, todos. ¿Ya? Y los principios también se complementan. ¿Hay por ahí alguien que quiere conversar, que quiere decir algo? Escucho unos ruidos. ¿Seguimos? Bien, seguimos. Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia? El primero y la base de todos es la dignidad de la persona humana. Y eso tenemos que tenerlo bien presente cuando estemos así deprimidos, cuando estemos con nuestra autoestima por los suelos. Recordemos este principio. ¿Y qué significa este principio? Este principio nos dice que nosotros somos criaturas de Dios. Somos creados por Dios. Hemos sido pensados desde siempre por Dios. Dios ha pensado, ha tenido un sueño conmigo. Dios tiene un proyecto para mí, que yo no lo cumplo porque no estoy abierta a su palabra, a su mensaje. Es otra cosa. Pero Dios para cada uno de nosotros tiene un proyecto, tiene un sueño. Quiere que seamos felices, ¿no? Esta es mi dignidad. Mi dignidad es que soy hija de Dios, que soy hija amada de Dios, que me ha creado para ser feliz. Esa es mi dignidad como persona humana.
Por eso soy importante. Y por eso mi dignidad es igual a la dignidad de Samuel Omar Segarra Raimundo de Pangoa. Es la misma. Mi dignidad es igual a la del presidente Trump, que no sé, dicen que está ganando. Mi hermana me cuenta a mí si está ganando. Está, bueno, no sé. Ojalá que sea lo que Dios quiera. Es la misma. Mi dignidad es la misma que aquella señora que todas las mañanas se levanta temprano a barrer el mercado y va botando la basura por ahí. Es la misma. Somos todos hijos de Dios, criaturas de Dios, amados de Dios. Y luego bendecidos por Dios y hechos sagrados. Por eso dice, en Isaías dice, yo te consagré, yo te declaré sagrado cuando tú naciste, ¿no? Entonces, esa es nuestra dignidad. Ahora, ¿qué ha pasado? Que hay un pecado original. Bien, sí. Hay un pecado original. Sí, pues lamentablemente no vivimos en el paraíso. No recuerdo cómo se llama la persona que me escribió, que escribió ahí. No vivimos en el paraíso, pero problemas vamos a tener, dificultades vamos a tener, pero hay que saber enfrentarlas y hay que saber decir no cuando tengamos que decir no. ¿Mm? Entonces, muchas veces aceptamos situaciones que van contra nuestra dignidad por conveniencia, por comodidad o por cobardía también, ¿no? Pero somos dignos y hay que vivir esa dignidad. Ahora, hay un pecado original al que luego se le han ido sumando todos nuestros pecados individuales, ¿no? Y ese pecado afecta a la persona humana, afecta a la persona y afecta las relaciones que tenemos entre las personas. Pero fíjense que hay que tener algo muy importante. Hemos sido creados, amados y tenemos esa dignidad grande. Pero hay un pecado original al que se le han ido sumando nuestros pecados personales. Pero Dios no se ha quedado contento con eso. Ha dicho, no, entonces, ¿a quién ha mandado? A Jesús. Y Jesús nos ha redimido. Jesús nos redime, Jesús nos salva y quiere borrar de nosotros esos pecados personales. Entonces lo que tenemos que hacer es abrirnos a esa misericordia de Dios, abrirnos más a su amor y saber que todo pecado puede ser perdonado cuando realmente lo asumimos, ¿no? Cuando somos capaces de decir, bueno, ya, está bien. Y si después caigo, otra vez acercarme al sacramento de la reconciliación. Y así nuestra vida puede ser de repente un constante caer, pero no nos debemos dejar en el suelo, hay que levantarnos, hay que levantarnos. Eso es importante porque Cristo ya nos ha redimido, porque Cristo nos ha salvado, porque Cristo quiere que reconozcamos que a pesar del pecado, cuando lo confesamos, cuando lo asumimos, seguimos siendo dignos, seguimos siendo valiosos para Dios, ¿no? Entonces, todos somos afectados por esto. Creación, pecado y redención. No nos quedemos solamente en el pecado. Y los pecados contra el Espíritu Santo. Bueno, esos no sé, esos los cocinamos, creo yo. No, los pecados contra el Espíritu Santo, sí, pues es esa soberbia. El pecado contra el Espíritu Santo es esa soberbia que dice,
no necesito el perdón de Dios. Pero también es esa soberbia que dice, Dios no me va a perdonar nunca. Ese es el verdadero pecado contra el Espíritu Santo. Cuando creemos que Dios es como nosotros, que no perdona. Porque nosotros a veces somos así, ¿verdad? No perdonamos. Pero Dios es ese Padre bueno que a pesar de que su hijo gastó toda su fortuna y se embarró con todo, salió a recibirlo con los brazos abiertos. Así somos nosotros, ¿no? Como el hijo pródigo, que creemos que somos autosuficientes y que salimos a buscar, según nosotros, nuestra felicidad, cuando es todo lo contrario. Y cuando nos damos cuenta, si nos damos cuenta, que también eso es bueno, darnos cuenta, entonces regresamos y vemos que el Padre está ahí está, en, la, en el sacramento de la reconciliación, está diciendo, ven hija, ven hijo, yo te quiero perdonar, te quiero perdonar. Y ya no peques más. Y si sigues pecando, no nos dice eso, pero nosotros tenemos que saberlo, que si caigo otra vez, porque somos tan frágiles, si caigo otra vez, nuevamente voy a regresar inmediatamente a Dios y decirle, ya no quiero, ayúdame a ser fuerte, ¿no? Eso es. Bueno, entonces, otra consecuencia de la dignidad, de esa dignidad que Dios nos ha regalado, es la igualdad, ¿no? Entonces, esas diferencias que a veces hacemos por cuestiones de raza, por cuestiones, en fin, tantas cuestiones, no son reales, ¿no? Son reales en cuanto de repente algunos tienen menos oportunidad, más oportunidad, otros son más olvidados y menos olvidados, pero como seres humanos todos somos iguales, ¿no? Somos dignos y todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Ese tema lo vamos a ver después. A mí me gusta mucho porque cada vez que caigo, siempre quiero recordar que soy hija amada de Dios. Y a pesar de que no quiero caer y caigo, digo, perdóname, Señor, perdóname, no quiero, no quiero. Trato de no. Y hay que orar mucho para no caer. Bien, otro de los principios de la doctrina social de la Iglesia es el bien común, el bien común, ¿no? Y el bien común también es buscar la dignidad de la persona, es buscar la dignidad de la persona, pero teniendo en cuenta el bien común de todos. Es decir, no solo mi bien, sino el bien de todos. Y el bien común no es la suma de mi bien más tu bien más tu bien. No, yo tengo un bien personal, sí, pero todos tenemos un bien común, ¿no? Ese es el bien común. Por ejemplo, en una familia cada uno es como es, cada uno tiene sus valores, cada uno tiene su forma de ser, ¿no? Pero como familia, como grupo familiar, tenemos un bien común familiar, ¿no? Que es ese sentido de pertenecer a una familia, de querernos, de ayudarnos. Ese es el bien común de la familia. Ahora, el bien común es de todos y de cada uno. Es de todos y de cada uno. Por eso es que lo que le suceda a mi vecino, lo que le suceda al que está en otra ciudad, lo que le suceda al que está incluso ahora que hay las inundaciones en España, también nos afecta porque hay un bien común de la humanidad, que es vivir nuestra dignidad. Y ustedes han visto en las noticias cómo esa gente está sufriendo, igual que cuando hay inundaciones por acá, cuánto sufrimos, ¿no? Entonces, no decir, no, ellos están lejos, son ricos, ellos tienen mucha plata, ya, pues no, yo también sufro por ellos y oro por ellos, porque no puedo hacer más, ¿no? Oro por ellos. Le pido al Señor que los ayude a soportar estos momentos difíciles, ¿no? Es el bien común, es el bien común.
Y el bien común es mi responsabilidad también. Yo soy responsable de mi bien personal, de crecer, de seguir adelante, de ponerle punche para triunfar, para hacer, a pesar que las cosas están difíciles, si me caigo una vez y fracaso en este negocio, seguirle poniendo fuerza, empeño. Esa es mi responsabilidad personal, ¿no? Pero también somos responsables de lo que le sucede a la humanidad. Entonces, cuando yo tiro una botella de plástico en el río, estoy afectando el bien común de todos, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado. Bien, otra de los principios de la doctrina social de la Iglesia es la solidaridad. Fíjense que fíjense que todos están entrelazados, ¿no es cierto? Bien, la solidaridad es de carácter horizontal. Sí, yo soy solidario con este, con este, con este, con este. Yo soy solidario con los que están en mi misma situación. Soy solidario con el ser humano, ¿no? Luego, ¿qué significa ser solidario? Significa que yo soy responsable de mi hermano también. Y por lo tanto, si le pasa algo, tengo que ayudarlo. Fíjense, esa responsabilidad con el otro sería como cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Eso es, me has quitado la palabra de la boca. Cuando le pregunta a Caín, le dice, ¿y dónde está tu hermano? Y él le responde, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Sí, eres responsable de tu hermano, por eso te pregunto dónde está. Si no fueras responsable, no te preguntaría dónde está, ¿no? Entonces somos responsables el uno del otro. No, pero ese viejito de allá, ese vivió su vida. No, también soy responsable, también. Por eso es tan importante el ser capaces de no pasar de lado así rápido, sino detenerme en el sufrimiento de los demás. Tal vez no tenga dinero para apoyar, porque ahora yo creo que todos estamos pobres y no tenemos dinero para estar pues ayudando acá, ya, ya, ya. A las justas a veces tenemos para nosotros, pero sí podemos tener una palabra, aconsejarlo, decirle ánimo. Y a veces, fíjense, las personas solo necesitamos escuchar eso, ¿no? Como para reaccionar. Ánimo, vas a salir, mira, si hay posibilidades. Yo que pensaba que todo se me estaba hundiendo y vienes tú y me dices eso, como que me da, y me lo dices tan bonito, como que me da ganas de seguir adelante, ¿no? Entonces, esa es también la solidaridad, no solamente son cosas materiales. Hay tantas cosas que podemos hacer y que no las hacemos porque, no sé, por desidia, o porque creemos que esas no son ayudas, y no, también, 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 y a veces son tan importantes como una ayuda económica, ¿ya? Entonces, esa es la solidaridad. Ahora, es apoyarnos, pero cada uno desde sus posibilidades y desde sus capacidades. No, yo tengo que ser solidario y por lo tanto me hago un préstamo y al final termino yo endeudada y nadie me ayuda, a mí termino mal. No, desde mi posibilidad, ¿no? Desde mi capacidad. Yo puedo ayudar a hacer este trabajito, yo te lo hago. ¿No? Pero yo no sé hacer nada de eso y me digo, no, sí, 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 yo te ayudo, en vez de ayudarlo lo malogro y al final termino hundiéndolo a él y hundiéndome yo. Entonces, desde mí, tengo que ser realista también cuando soy solidario, ¿no? Desde mi capacidad, desde mi posibilidad. Bien. Luego está otro principio que es la subsidiariedad. Fíjense, habíamos dicho que la solidaridad es horizontal, ¿verdad? Entre nosotros, personas iguales, sociedades iguales, ¿no? Es decir, por ejemplo, un distrito colabora con el otro distrito. Esa es solidaridad. Pero hay otro principio que es la subsidiariedad.
subsidiariedad. Y ese más bien es la que nos relaciona verticalmente, desde arriba hacia abajo. Es decir, los países que más tienen están en obligación de ser subsidiarios con los que menos tienen. Ustedes han escuchado hablar del Banco Mundial que hace préstamos a los países pobres. Esa es la subsidiariedad, pero sin intereses leoninos, ¿no es cierto? Porque si nos van a cobrar intereses que nos van a dejar más quebrados que antes, no. Entonces, la subsidiariedad viene de las sociedades que tienen mayores posibilidades, incluso de las personas que tienen mayores posibilidades con las que tienen menos posibilidades, de los países que tienen más posibilidades con los que tienen menos posibilidades. Están obligados a ser subsidiarios. Y el país, por ejemplo, en el Perú, a veces se subsidia la gasolina, ¿verdad? De repente no la podemos pagar nosotros a ese precio que deberíamos, ¿no? Entonces el Estado dice, no, yo voy a ser subsidiario. Yo como Estado ayudo a la población, desde arriba hacia abajo. Pero ojo, la subsidiariedad tiene una característica. Es decir, yo no puedo decir, ya, yo ayudo, pero tú lo haces así, 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 yo dirijo. No, yo ayudo y te dejo en libertad. De repente unas características sí, pero yo no te voy a presionar para que tú hagas, ni te voy a direccionar para que tú hagas como yo quiero. Esa no es subsidiariedad, ¿no? Tampoco es subsidiariedad cuando tú puedes hacer algo, pero yo te digo, no, yo lo hago todo, yo lo hago todo. Y te voy anulando tus capacidades, ¿no? Entonces, esa tampoco es subsidiariedad. La subsidiariedad tiene que venir del que más tiene al que menos tiene, pero con mucho respeto y tratando del que menos tiene, salga de esa situación para que después esté en mejores condiciones y no, ya yo te ayudo, pero te mantengo siempre ahí abajo, abajo, porque así dependes de mí, dependes de mi préstamo, dependes de esto, incluso en las familias también, ¿no? También en las familias, ¿no? Ah, no, yo, tu mamá, ya está bien, te voy a dar algo, pero esto, y te manejo y te manipulo, y no, 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 eso no es, no debe ser así, ¿no? Yo pongo reglas porque está bien, porque yo soy la que estoy dando el dinero, yo soy la que estoy poniendo esto, pero trabajemos y actuemos todos en libertad y con respeto a la dignidad de cada uno. ¿Ah? Bien, entonces esa es la subsidiariedad. Y por último, es la participación. Ah, ya va a ser las 9, caramba. La participación. La participación que es solidaridad horizontal, subsidiariedad de arriba para abajo, participación de abajo para arriba, ¿ah? Vertical, pero de abajo para arriba. Es decir, por ejemplo, los impuestos. Los impuestos son un modo de que yo, desde mi pobreza, desde lo poco que recibo, participo de la nación, participo del Estado, participo de todo lo que va a trabajarse con ese dinero, ¿no? Entonces, cuando se construye un colegio, yo di esto de impuesto, ahí está mi dinero, ahí está mi dinero, ¿no? Ese es de abajo hacia arriba. Esa es la participación política también, ¿no? Es decir, ya, yo puedo ser de repente un candidato si es que tengo posibilidades para ello. Yo participo en representación de mi comunidad. Pero si de repente no tengo la posibilidad de ser, pero yo elijo, y esa es mi participación también, pero elijo con criterios, ¿no? Elijo con principios, elijo con conocimiento. Eso es lo que nos ha pasado los últimos gobiernos, que elegimos por odios, por resentimientos o por
Ya está bien que salga este, pues ya que salga el otro, ya. No, y miren cómo está nuestro país, tantos problemas que ha tenido. Bien, entonces, esos son las fuentes de la doctrina social de la Iglesia, que es la Sagrada Escritura, que son los santos padres, que es el magisterio de la Iglesia, es también los estudios y las reflexiones de los teólogos, ¿verdad? Luego los valores que hemos visto, que son el valor de la verdad, el valor de la libertad, el valor de la justicia y el valor de la caridad. Y por último, hemos revisado algunos principios de la doctrina social de la Iglesia, como son el primero y el más importante, la dignidad de la persona humana, el bien común, ese al que estamos llamados a aportar, ¿no? Y trabajar y promover. Luego la solidaridad, la subsidiariedad y por último la participación. Entonces, ahora ya he hablado mucho, yo no iba a hablar tanto porque estoy medio ronca, pero ya hablé mucho. Entonces, ahora ustedes, si tienen algún comentario, nos falta todavía un poquito, creo, para las 9. Y si no, muchísimas gracias porque me han tenido paciencia. Madre, una consulta. Sí, dígame. En nuestra condición de cristianos, yo veo para todo lo que la iglesia propone o las buenas intenciones que se tienen, pero hayan la manera como torcerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, nos hablaba del caso del Fondo Monetario, el Banco Mundial. Ujú. Se debería dar de esa manera, ¿no? Que debería ser subsidiaria. Pero sin embargo nos están generando una deuda que ya nos están reclamando también políticamente. Nos genera una dependencia y creo que eso sale, ¿no? de la propuesta cristiana que se tiene. Y así veo, ¿no? En cada cosa que se tiene propuesta con buena fe y hayan la manera como tergiversarlo. Mi pregunta sería, ¿cómo nosotros debemos tomar eso? Porque a veces uno se le hace un nudo en la garganta cuando uno quiere reaccionar, quiere a veces responder mal a esto, ¿no? Le resulta indignante. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Deberíamos dejarlo que todo el Señor lo resuelva? ¿O nosotros también tendríamos que hacer algo al respecto? Gracias, tú eres Samuel, ¿verdad? Gracias, Samuel. Mira, ¿para qué nos ha puesto a nosotros Dios en este mundo? Es para que trabajemos por ser felices. Entonces, em, Dios hace todo lo posible para que seamos felices, pero a veces nosotros todo lo malogramos, ¿no? Entonces, cuando tú dices y hablas de estas grandes organizaciones, y no es solamente esos ejemplos que has puesto, hay muchos ejemplos más, que en vez de buscar el bien de los demás, solo buscan sus intereses personales, yo entiendo tu indignación, te entiendo y yo creo que esa indignación la compartimos todos, ¿no? Tal vez no podemos ir al Banco Mundial o a esas grandes organizaciones y ponernos ahí en la puerta y decir, basta ya, no podemos hacer eso, ¿no? Pero sí podemos cambiar mi entorno, sí puedo cambiar yo. Entonces el cambio empieza por uno. No podemos hacer grandes cosas porque salen de nuestras posibilidades, pero sí puedo cambiar yo. Es decir, yo puedo cambiar mi entorno pequeño, porque dice que cuando una persona cambia, cuando una persona se convierte, cuando una persona es mejor, como que va irradiando ese cambio para mejor a los demás y así se puede ir tejiendo estas grandes estructuras que pueden realmente hacer pensar a los que ahora tienen a su cargo estos organismos, ¿no? Entonces, empezar desde nosotros.
empezar por mí mismo, mirarme a mí, decir, caramba, ¿qué es lo que yo hago injusto también? ¿No? ¿Dónde es que yo voto mi egoísmo y no dejo que los demás que están cerca a mí sean capaces de vivir su dignidad? Entonces, ahí voy a cambiar, voy a empezar ahí. Y ya eligiendo unos buenos líderes, ¿no? Pensando bien antes de cada elección, eligiendo buenos líderes, tal vez podemos, o siendo nosotros también, ¿por qué no pensar que un buen cristiano puede ser un buen congresista y un buen congresista puede ser un buen motivador de leyes que vayan contra estas organizaciones, no contra las organizaciones, pero sí contra las medidas que a veces dictan contra nosotros, ¿no? Entonces, desde lo pequeño yo creo que podemos hacer grandes cosas, Samuel. No nos fijemos cosas grandes porque no lo vamos a lograr. Vayamos desde lo pequeño que sí podemos lograr, ¿no? Gracias, Samuel. ¿Algún otro comentario, algo? Se han quedado calladitos todos. Pero no quiero que nos quedemos en lo negativo. O sea, el mundo está bien difícil, hermanos, bien difícil. Pero nosotros somos cristianos, pues tenemos la esperanza en Cristo, tenemos nuestra fe en Él. Entonces, cambiando nosotros, haciendo nosotros algo, poniendo un granito de arena, podemos de repente lograr que haya una playa muy grande. A ver, ¿algún otro comentario? Si no, ya vamos terminando. Maestra, buenas noches. Le habla Zulma Esteban Arellano. Zulma, buenas noches. Buenas noches, maestra. Sí, maestra, con respecto a lo que comentó el hermano y con lo que está diciendo usted, justo ayer quería hacerle un comentario, ¿no? De, de un suceso, ¿no? De acá con unos vecinos y justo un vecino me comentaba, ¿no? Que no es cristiano, solo es un vecino, perdón, no es católico, ¿no? Me comentaba y decía que la educación en el Perú, la educación inicial en especial, no vale para nada, que nos preparan para ser una especie de, ¿no? De todos obreros, etcétera, etcétera. No, el caso es que tenía pésimo concepto de la educación. Y yo le decía, pero qué, entonces le digo, empecemos a cambiar nosotros como padres, ¿no? ¿Qué haces tú con tus hijos? Le decía, ¿no? Si tú tienes niños, tienes hijos, entonces hay que empezar ¿no? A enrumbarlos de otra manera, porque no vamos a esperar que el Estado nos haga todo, ¿no? Que el Estado tiene sus normas, tiene sus leyes, pero tampoco no nos direcciona así como padres, no tenemos esa libertad de poder direccionar a nuestros hijos para que sean emprendedores y no sean siempre peones, obreros, ¿no? Si tenemos esa visión. Entonces, hay solo ese comentario, ¿no? Para decir lo que usted nos acaba de decir, ¿no? El cambio empieza por nosotros, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Como le acabo de comentar en este aspecto, por ejemplo, en cuanto a la educación, en cuanto al trabajo, hay muchos aspectos y a veces, como dice el hermanito, si nos vamos a más las transnacionales, los diferentes estados, pues nos crean impotencia, ¿no? Porque hay mucha desigualdad a nivel mundial, en todo sentido hay mucha desigualdad. Pero desde nuestra casa o con nuestros alrededores podemos intentar y hacer el cambio. Eso es todo, maestra. Gracias. Gracias, Zulma, pero has dicho algo muy importante. Fíjense, cuando hablamos de la subsidiariedad, a veces dejamos que el Estado oriente nuestra familia. Los padres son los responsables de los hijos, no el Estado. El Estado puede proponer políticas educativas y ya sabemos cuál es la idea de estas últimas políticas educativas, ¿no? Pero nosotros tenemos que luchar desde nuestra casa con nuestros hijos, diciéndoles, hablándoles, formándolos en valores para que ellos sepan decidir cuando vengan estas enseñanzas que no son buenas, ¿no? Entonces,
y el Estado no tiene por qué meterse con la educación en valores de nuestra familia. Que enseñe en el colegio, que enseñe los cursos, pero cosas ya que involucren a los papás, con los hijos, ¿no? Son los padres los que tienen que decidir. Entonces, qué importante que es eso. Y tiene razón el hermano, o sea, ¿qué se está proponiendo ahora en educación? Es bien difícil, estamos viviendo un tiempo difícil, pero nos ha tocado, así que hay que, igual que la pandemia, nos tocó, hay que seguir dando la lucha. Gracias, Zulma, gracias. Bien, si no hay más comentarios, yo creo que ya vamos. Muchas gracias por su exposición. Lo presenta en forma tan didáctica. Bendiciones. Gracias, Alejandrina. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ya nos estaremos viendo, creo que el próximo martes, y vamos a seguir tocando estos temas. Así que mañana o pasado yo les dejé una tarea, así que necesito que, ya voy a ver cómo me hacen llegar, y si no, las comentamos acá al final de la clase. No hay problema. Y mañana no, pasado, en el transcurso de estos días, mejor, les voy a hacer llegar un resumen de esta clase de hoy, más unas preguntas para que ustedes puedan ir pensándola. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias a todos, un abrazo, buenas noches para todos, gracias a ustedes también, y ya nos estamos viendo el próximo martes, si Dios quiere. Listo, adiós, buenas noches.